Buenos días, Erika. Buenos días a todos, muchachos. Espero que se encuentren bien y vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. ¿Sí? Espero también que su semana de exámenes haya comenzado de buena manera. Ya sabemos que pues estos periodos, estos lapsos de tiempo de repente son un poco estresantes, pero también nos servirá un poquito para pues centrar nuestra atención en estudiar y de repente así olvidarnos también un poco de toda esta situación pues de la pandemia, ¿no? Entonces, aprovechemos que estamos en casa, o los que puedan estar en casa, porque sé que también muchos de ustedes tienen que trabajar y posiblemente no estén todo el tiempo en su casa, pero tratemos de aprovechar al máximo esta situación y veámosle el lado positivo, que he escuchado a muchas personas que de repente están en el confinamiento y están pues un poco aburridas, ¿no? Nosotros tenemos la buena suerte de, a pesar de estar en casa, mantenernos activos, estar estudiando y seguir aprendiendo. Entonces eso es un buen punto y eso nos ayuda también a hacer un poco más ligera pues toda esta estadía tranquila, esta estadía en casa, a manera de cuidarnos. Sí, pues sigámoslo haciendo y sobre todo hay que seguir echándole muchas ganas. Ustedes ya están en sexto, más de la mitad de la carrera, ya va un tramo bastante avanzado y pues lo importante es que tengamos continuidad y que sobre todo pues generemos más y más conocimiento, ¿sí? Buenos días, Mónica, buenos días, Víctor. Vamos a avanzar, pasaré lista al final para que se vayan integrando los que faltan y no desaprovechemos el tiempo que tenemos para la sesión de hoy. Que recuerden, pues hoy es la previa a nuestra evaluación del primer parcial. Mañana, que tenemos 2 horas, realizaremos nuestro ejercicio de evaluación. Si ustedes recuerdan, la semana pasada que nos encontramos, yo les explicaba un poquito cómo será esta evaluación con la que trabajaremos nuestra materia. Les repito la forma y todos estos ejercicios con los que nosotros tendremos que trabajar. ¿Qué haremos a partir de mañana miércoles 24 de junio, que nos encontramos de 9 a 11? Realizaremos un cuestionario en formato digital. Yo les compartiré el link desde la plataforma de Classroom. Ahí ustedes podrán accesar. Estará disponible a partir de las 9:10, como 9:05, como siempre lo hacemos. Recuerden que los miércoles damos unos minutitos más para tomar el café, ¿sí? Y más, o desde las 9:05 más 1 hora, estaremos hablando que a las 10:05 estaremos cerrando este cuestionario. Asimismo, generaremos alrededor o complementando este cuestionario digital, generaremos esta práctica para que ustedes puedan mapear los países del continente europeo y del continente asiático, y con eso estaremos completando el apartado correspondiente a nuestra evaluación. Si ustedes recuerdan, pues bueno, esta evaluación o examen, como normalmente lo hacemos o lo hacíamos en las sesiones presenciales, es una parte de la evaluación. Recuerden que la evaluación pues se integra con 3 rubros más: uno, su participación; dos, sus tareas; y tres, las actividades que realizamos durante las sesiones. Y de esa manera tendremos ya lista su calificación para nuestro primer parcial, ¿sí? Bien, entonces, para seguir avanzando en este conocimiento del continente asiático, la sesión anterior que nos encontramos, yo les presentaba información sobre cuáles eran las ciudades más importantes y también sobre algunos de los platillos que consideraríamos los más típicos de esta región del continente, o de esta región del mundo, que es el continente asiático. Platicábamos también de dos cuestiones: que el continente asiático, al ser el más extenso del mundo, tiene una característica muy particular. Está dividido en la zona este, con los países que llamamos normalmente
los países orientales, ¿sí? Donde encontramos a China, Japón, Corea, ¿sí? ¿Qué más me falta ahí? Taiwán, Shanghái. Y del otro lado encontramos a los que llamamos de Medio Oriente, donde estaría todo este territorio de Israel, Irak, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, todos estos países que, a pesar de ser un mismo continente, pues hay una diversidad cultural, una diversidad inclusive social que es digna de reconocerse y que da una característica bien importante desde la parte turística, dividiendo, como veíamos por la MT, inclusive en dos regiones por el desplazamiento que generan los visitantes. Hoy continuaremos con ese análisis, ya no revisaremos ciudades, ya revisaremos algunos atractivos, ¿sí? Es muy vasto este horizonte en el continente asiático, trataremos de seguir abarcando la mayor cantidad de atractivos y si nos da tiempo también en la sesión de hoy, culminaremos con algunos platillos que nos faltó revisar de la semana previa, ¿sí? Y dentro de la programación que yo tengo establecida, todavía nos quedarán 3 sesiones más para seguir revisando Asia. Estamos hablando que la siguiente semana, posterior a exámenes, que sería la semana 9, todavía estaremos trabajando con el tema del continente asiático, ¿sí? Para posteriormente dar paso a 2 zonas continentales que no son conocidas en su totalidad desde el punto de vista turístico y no hay una cercanía de nuestro país con estos espacios turísticos, pero que son también demasiado ricos, que sería África y Oceanía. Bien, pero para continuar el día de hoy, pues damos paso a los atractivos, algunos de los atractivos que iremos revisando poco a poco. Aquí empezamos con uno de los más importantes. Hemos platicado un poco sobre esta perspectiva que les decía ya desde hace algunos años, genera la India como un destino turístico debido pues a la riqueza cultural y que de cierta forma o de cierto modo se ha puesto en valor a nivel internacional. Uno de los atractivos más representativos en el continente asiático es este. Me refiero a más representativo por la cantidad de turistas que se desplazan a este sitio. Es uno de los puntos más demandados. Y otra cosa, hay una lista a nivel mundial, ¿sí? Seguramente ustedes la habrán escuchado. Es esta que llamamos las maravillas del mundo. Estas maravillas del mundo han tenido 3 lapsos temporales: las maravillas antiguas, las maravillas medievales y actualmente las maravillas modernas. Una de estas maravillas modernas con las cuales actualmente pues convivimos y que está enlistado en este apartado de las maravillas sería el Taj Mahal. Es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y bueno, finalmente pues tiene una característica de poder mover a una gran cantidad de personas en la actualidad en la ciudad de Agra, en el país de India, ¿sí? Es un emblemático elemento turístico y prácticamente lo que lo hace sumamente llamativo es la estructura con la que está construida. Está construida a base de mármol blanco, ¿sí? Eh, Cincelado, tallado a mano, y fue construido por ahí del año 1631 y hasta 1653. Acuérdense, hemos hablado de todos estos imperios que se establecieron en las zonas territoriales asiáticas y también un poco de la zona europea. Y la historia cuenta que aquí uno de los más importantes mandos del imperio en esta zona territorial mandó a construir este edificio para complacer a su esposa, ¿sí? Y que bueno, actualmente al morir la esposa se convirtió en un mausoleo donde descansan los restos de la esposa, ¿sí? Y podemos pensar la magnitud y el poder de estas, pues de estos reyes, de estos emperadores que tenían la capacidad de construir este tipo de edificios que son sumamente bellos, con una extensión territorial bastante amplia, perdón, y finalmente pues nos da toda la perspectiva de la capacidad y de los lujos
con los que se vivía, ¿no? Es una representación clásica del modelo arquitectónico de esta zona del continente, donde combina lo que ya hemos hablado desde hace algunas sesiones, esta arquitectura musulmana, ¿sí? O también llamado del Islam, donde estas 4 torres que son características apuntando a los puntos cardinales, y también estas cúpulas o esta gran cúpula rematada con algunos detalles en metales preciosos, normalmente oro, que hacen la representación, decíamos, entre lo divino y lo terrenal. Es uno de los atractivos más importantes con los que podamos o sobre los cuales podamos expresar información del continente asiático, ¿sí? Pero no el único, es uno muy icónico, pero vamos a encontrar muchos más. El segundo sería este territorio, este atractivo, ¿sí? Esta zona, específicamente en Indonesia, el llamado Borobudur Java, es también un espacio de atracción desde una perspectiva religiosa. Si ustedes recuerdan, hemos hablado que en esta zona del continente, pues las religiones que se profesan normalmente son el budismo, el islamismo y también hablamos del hinduismo, ¿no? Son como las 3 grandes religiones que se extienden alrededor de este continente. Complementaríamos en una zona territorial, específicamente en el espacio correspondiente a Israel, sumamos lo correspondiente, decíamos, al cristianismo y también al judaísmo, pero en su mayoría por la cantidad de habitantes de los diferentes países en la zona oriental, vamos a encontrar que mucha de la religión o la mayor parte de la población profesa esta religión budista, ¿sí? Este espacio, Borobudur Java, es famoso porque es uno de los templos budistas más grandes que existen en el mundo, ¿sí? Y también es un territorio que es habitualmente pues recorrido y visitado por las personas que profesan esta religión a manera de peregrinaje y también de un santuario, ¿sí? Se habla que es uno de los territorios los más antiguos, su construcción data por ahí del siglo XIV, estamos hablando del año 1300, y bueno, pues finalmente permite que la gente que es devota a su religión pueda procesar o pueda desarrollar pues todos estos ejercicios de vinculación con sus deidades. Decíamos, y lo hemos comentado en algunas otras sesiones, las religiones del mundo, ¿sí? Ustedes recordarán que hace un tiempo en la materia de geografía turística yo les pedí investigar las religiones oficiales del mundo. Hay 5 que son las oficiales, las reconocidas, y de ellas se desprenden algunas otras propuestas que normalmente se le llama desde el término religioso sectas, ¿no? Sectas religiosas que van desprendiéndose de estas 5 grandes religiones. Esta cuestión de la religión, pues finalmente, si nos vamos o nos remontamos a la parte de antecedentes e inclusive a la parte del origen del turismo, la religión se convierte en uno de los ejes más importantes. La motivación del viaje de muchas personas para hacer turismo es la parte religiosa. Entonces, eso es digno de reconocerse. Y para completar este punto de vista que les decía del turismo y la religión, ¿por qué la gente se mueve tanto y peregrina tanto a estos sitios, a las mezquitas desde el punto de vista musulmán, a los templos budistas, a los templos hinduistas, ¿sí? Porque esas religiones, pues, son, ¿cómo decirlo? Normalmente tienen un ejercicio ciertamente más estricto que lo que nuestra religión católica. Nuestra religión católica es más libre y normalmente decíamos, pues nosotros como gente que profesa la religión católica, no nos vemos obligados a estar en la iglesia de manera recurrente. Los budistas, los musulmanes, los hinduistas sí tienen esta obligación de en temporadas y en momentos específicos dedicarse en cuerpo y alma prácticamente a su religión, ¿sí? Por eso también, pues parte de los atractivos importantes en esta zona del continente son los templos religiosos. El siguiente es este atractivo turístico, son las montañas de Tian Shan en Kirguistán,
Hoy les traigo algunos atractivos sobre los cuales diríamos Kirguistán, Tayikistán, ¿sí? Países que si ustedes se ubican territorialmente en el mapa, vamos a tomar como referencia China. China está, digamos que en la parte media del continente, pero está ubicado al este, ¿no? Y de China, en la parte norte, vamos a encontrar a Mongolia, uno de los territorios también más grandes del continente. Arriba de Mongolia está Rusia, que decíamos es un euroasiático, pero si ustedes dan o se ubican en Mongolia y nos vamos al oeste, vamos a encontrar estos países, Kirguistán, Tayikistán, ¿sale? Y son países que no son reconocidos, que no son normalmente difundidos en la parte turística, pero sí tenemos algunos atractivos que ponen en valor estos territorios, ¿sí? Uno de los más reconocidos es este de la cordillera o las montañas de Tian Shan, ¿sí? Prácticamente ubicado, decíamos, en la parte norte, pero justamente del continente, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Pues normalmente la gente tiene la posibilidad de desarrollar pues algunas actividades vinculadas con el alpinismo, ¿sí? La gente busca liberarse, busca llegar a estas cimas y son sitios donde pues bueno vas a encontrarte con escenarios sumamente bellos, sumamente bonitos que permiten pues este contacto con la naturaleza, esta paz, etcétera. Y alrededor también algo característico, pues ustedes saben, están normalmente estas zonas montañosas y alrededor vamos a encontrar una riqueza en bosques, ¿sí? Específicamente tiene que ver en este territorio con bosques de coníferas y también vamos a encontrar, gracias al deshielo de estas montañas, vamos a encontrar muchos lagos, ¿no? Eso es algo muy recurrente cuando nosotros generamos este tipo de actividades de alpinismo o de alta montaña y alrededor de todo este territorio pues vamos a encontrar expresiones naturales sumamente ricas, ¿sí? Tianshan es uno de los sitios también más famosos, decíamos, de esta zona del continente, específicamente por ahí, en esta colindancia con Mongolia. Poco conocido Kirguistán, pero hay atractivos muy bonitos. Ahorita les voy a ir presentando algunos otros con los cuales realmente se van a sorprender. Vamos haciendo una combinación, ¿eh? Vamos de lo natural también a lo moderno, a la arquitectura, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando en geografía turística, uno de los primeros temas que nosotros revisamos fue la clasificación de los atractivos, ¿no? Veíamos que hay atractivos naturales o sitios naturales donde venían las cascadas, las montañas, los ríos, toda esta cuestión donde el hombre no mete mano, ¿no? La segunda hablamos que son las expresiones culturales, históricas, ¿no? Donde vienen los museos, las zonas arqueológicas, ¿qué más me falta ahí? Museos, zonas arqueológicas, sitios de interés, todas estas cuestiones. Posteriormente encontramos lo que llamamos folclore, donde vienen las cuestiones más intangibles, ¿no? Gastronomía, ferias, bebidas, artesanías, todas estas cuestiones. El cuarto son las manifestaciones culturales, pero contemporáneas. Si ustedes recuerdan, ahí hablamos de aspectos de arquitectura moderna, arquitectura industrial, espacios también de tipo agrícola, ¿sí? Inclusive algunos de tipo científico. Les hablo de esta clasificación porque en el continente asiático es uno de los lugares donde se ha tratado de combinar esta mezcla de atractivos, desde la parte cultural, la parte natural, pero también la parte contemporánea. Y uno de los aspectos de la parte contemporánea es este. Son las famosas Torres Petronas en Malasia, específicamente en la capital, en Kuala Lumpur. Les comentaba hace un tiempo que ha habido ya una serie de intenciones o de disputa en el buen sentido por posicionarse como los edificios o los rascacielos más altos del mundo. Habitualmente pues teníamos en Estados Unidos a las Torres Gemelas, teníamos ay Dios, se me está olvidando este rascacielos bien importante en Estados Unidos. En un segundo que lo recuerdo se los comento. Pero Estados Unidos se concentraba como el sitio con edificios más altos del mundo. ¿Y qué creen? Dijeron los asiáticos principalmente, pues queremos entrarle a esa disputa.
y entrándole a esa disputa se han creado una cantidad tremenda de rascacielos, de edificios, y ahora ya los edificios americanos no son los más altos. Hay varios edificios en el continente asiático que buscan esta disputa, ¿no? Aquí rescataría las Torres Petronas, estas Torres Petronas que son torres paralelas, son gemelas, ¿sí? Son la estructura doble más alta del mundo, tiene por ahí de unos 452 metros de altura, ¿sí? Y bueno, está normalmente inspirado en esto que comentábamos hace un rato del islamismo o del islam o la religión musulmana, que recuerden que tiene estos pilares específicos, ¿no? Y hablábamos de estas puntas, estas torres normalmente que acompañan a todas las expresiones de las mezquitas, ¿sí? En la parte inferior de estas torres normalmente vamos a encontrar un museo de arte contemporáneo, no podría ser de otra manera porque esta construcción son manifestaciones culturales contemporáneas y normalmente pues tienen esta posibilidad, ¿sí? Asimismo, en la zona inferior de estas torres hay algunas presentaciones artísticas, principalmente de música, de la Filarmónica de Malasia y algunos otros ejercicios para poder observar arte, como galerías, que de acuerdo pues, a la temporada se van creando las condiciones necesarias, ¿sí? Sigo avanzando en este ejercicio de conocer o de explicar cuáles serían los atractivos. El siguiente punto sería este de la muralla china. Lo hemos ya platicado en varias ocasiones, en varios momentos, ¿sí? Y la muralla china específicamente también es uno de los atractivos que están considerados en esta clasificación de las 7 maravillas del mundo, ¿sí? Del mundo moderno. Cuando este conflicto bélico que enfrentaba a los dos territorios, específicamente el imperio mongol y el imperio chino, pues una de las acciones que se buscó era proteger el territorio en esta frontera norte a través de la construcción de la muralla, ¿sí? Esta muralla, pues finalmente se ha consolidado desde el punto de vista turístico como uno de los elementos más importantes de Asia, ¿no? Y no solo por ser maravilla del mundo, sino también estar nominado, estar pues asignado y estar valorado desde la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, desde el año 1987, ¿sí? Atraviesa o está ubicado específicamente en esta cordillera que divide la frontera entre los dos países. Vamos a encontrar muchas montañas, vamos a encontrar algunos desiertos, inclusive lagos, a lo largo de sus 8.851 kilómetros. Fíjense, es una extensión territorial sumamente importante. ¿Qué pasa? Cuando hemos hablado de los países del continente americano, específicamente los de la zona central, tanto las islas como los de la zona continental, había países que tenían por ahí de unos 8.000, 9.000 kilómetros cuadrados. Aquí son kilómetros lineales, ¿no? Pero imagínense la extensión de este espacio o de este territorio. Por ahí tendrá una historia o la historia data que tiene una antigüedad de unos 2.000 años. Imagínense este ejercicio, ¿sí? No se conserva ya en su totalidad a lo largo de estos 8.851 kilómetros, pero gran parte todavía puede ser observada y disfrutada por los visitantes. Algunas zonas han quedado en ruinas. Platicamos que al terminar esta disputa bélica, pues que sucedió, muchas de las personas utilizaron materiales de la pirámide para poder construir sus viviendas en estas zonas cercanas a la extensión de la misma, ¿no? Entonces es algo bien importante, bien interesante y que decíamos pues un atractivo que prácticamente no necesita presentación. Sujeto inclusive de muchas películas, se hace un maratón ahí, imagínense la complejidad, pero pues finalmente es una opción importante para el visitante, ¿sí? Voy con el siguiente. Este es otro de los países difíciles u otro de los países raros hablar o escuchar sobre turismo, sería Uzbekistán. Acuérdense que ahí están los que terminan todos en Istán, ¿no?
Kirguistán, Tayikistán, sí, Kazajistán, Uzbekistán. Esta zona o este país específicamente, Uzbekistán, es muy famoso por varias cuestiones. Y una de ellas es los cementerios en Uzbekistán son uno de los atractivos turísticos más comunes y más recomendados. ¿Por qué? De acuerdo a la religión musulmana, ¿sí? Vamos a tener estos mausoleos. Acuérdense que el mausoleo sería como la construcción que se dedica a poder resguardar los restos fúnebres de alguna persona, y estos son de grandes dimensiones. Si observan ahí en la fotografía esta cuestión de los cementerios en Uzbekistán, tienen una proporción o un tamaño bastante grande, pero lo más curioso de este espacio es la coloración con la que están desarrollados. Normalmente van a estar llenos de cúpulas, ¿sí? Tiene que ver con la religión, hemos hablado de ello, pero tienen esta coloración azul, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Pues bueno, que inclusive un cementerio se convierta en un atractivo importante para las personas. Van a estar algunos de ellos en zonas desérticas, ¿sí? Dividiendo la frontera de algunos otros países, principalmente en un valle llamado Nukus. Ahí es donde normalmente vamos a encontrar estos panteones o estos cementerios con características muy particulares. En la foto se aprecia un poquito pues la relación entre la dimensión del tamaño de una persona y la majestuosidad de estos espacios, ¿no? Es difícil entender que a lo mejor pueda existir un espacio tan bonito, tan grande en diseño para honrar a un muerto, ¿no? Lo que nos quiere decir es que, bueno, pues hay mucho respeto con los restos fúnebres de las personas en este territorio debido a la religión que se profesa, ¿sí? Voy con el siguiente. El siguiente sería este espacio. Les decía que algo llamativo del continente asiático es esta mezcla entre no solo lo cultural, sino lo natural, y también además de lo natural y lo cultural, pues decíamos lo contemporáneo. En este me centro específicamente en la parte que hace referencia a la naturaleza. En Turkmenistán hay una zona que se le llama o es conocido como las puertas del infierno. Vean la fotografía, se ve bastante interesante. ¿Por qué es famoso este espacio? ¿Sí? La puerta del infierno o las puertas del infierno es un espacio pues, que llama muchísimo la atención y prácticamente lleva este nombre en relación a las historias que normalmente se hablan sobre el inframundo, ¿no? Esta parte de donde, de acuerdo a las religiones o algunas de ellas, hablan que hay una vida posteriormente a cuando morimos y algunos van al cielo, algunos van al inframundo, ¿sí? Y aquí, ¿qué sucede en este ejercicio? Pues estas puertas del infierno se supone que fue un cráter, un volcán. Este volcán hizo erupción. Este es el cráter volcánico, pero debido a cuestiones de la naturaleza, este sitio o este cráter sigue encendido, ¿sí? Y gracias a los gases que se destilan, no se apaga. A partir de esta situación o de esta erupción volcánica, se ha mantenido encendido, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues bueno, es un fenómeno bastante raro, pero además es un sitio que está ubicado en una zona complicada de acceso, en el desierto de Karakum, cerca de la capital de Turkmenistán, y entonces todavía esto hace más interesante este ejercicio, ¿no? Llama muchísimo la atención. Aquí en Puebla pues tenemos un volcán activo, el volcán Popocatépetl, y si ustedes recuerdan, hace un tiempo, ¿cuánto tiempo será? No lo recuerdo con exactitud, me parece que es hace un año o 2 años por mucho, un grupo de alpinistas subió al cráter del Popocatépetl, tomó, hizo unas tomas, un video inclusive, pues, de la parte ya más próxima, ¿sí? Y se veía toda esta cuestión, ¿no? La vida que tiene por dentro el volcán y que, bueno, que en algún momento va a estallar y generar esta erupción volcánica con consecuencias muy fuertes. Y aquí lo llamativo en las puertas del infierno es que posterior a la erupción, este cráter
permanecido encendido. Normalmente es a causa de los gases que destila, ¿no? Y por esta cuestión de siempre estar encendido, de tener esta coloración, esta imagen roja, pues hace esta referencia a lo que llamamos las puertas del infierno, ¿no? Entonces es sumamente importante, sumamente interesante, y de esta manera pues se convierte en un atractivo de un país no tan conocido, que sería Turkmenistán. Voy con el siguiente. El siguiente atractivo turístico sería este espacio, el famoso Iskander Kul, ¿sí? O el lago de Iskander. Esta zona territorial de Tayikistán está alrededor o rodeada por montañas, ¿sí? Prácticamente es un glaciar. Está ubicado en la zona norte de Tayikistán, ¿sí? Tiene una altitud por ahí de los 2195 metros. Y algo de lo más importante es que es uno de los sitios más altos, ¿no? En esta zona del continente. Acuérdense que en la parte sur, pues está, decíamos, los Himalayas, la cordillera del Himalaya, ¿sí? Y ahí encontramos al punto más alto del mundo, ¿no? Pero en la zona norte, que sería este espacio donde está Tayikistán, pues es uno de los sitios de mayor altura. Este espacio es famoso y es considerado como un sitio representativo porque, bueno, además de estar rodeado de montañas y esta coloración turquesa, ¿sí? Es visitado comúnmente porque se dice que el nombre de Iskander Kul es en honor al emperador Alejandro Magno, ¿sí? ¿Qué sucedió? Alejandro Magno transitó por esta zona en estos periodos que decíamos, en estas luchas bélicas por levantar imperios, y entonces él generó, o en honor a él, está desarrollado o está establecido este nombre de Iskander Kul, ¿sí? En honor al emperador Alejandro Magno. Kul significa lago, Iskander sería Alejandro, la pronunciación para Alexander, y de esa manera pues entonces lleva el nombre de Iskander Kul en Tayikistán. Uno de los sitios naturales también más importantes, más atractivos y pues particularmente de mucha belleza escénica. El siguiente que vamos a encontrar es este parque marino de Bunaken en Indonesia. Decíamos, es interesante ver la combinación del continente entre cultura, entre naturaleza, entre modernidad, y este es uno de los sitios también importantes. Este espacio, pues bueno, es reconocido específicamente por el triángulo de coral, donde normalmente se concentran por ahí unas 390 especies, ¿sí? Genera pues el desplazamiento de turistas, no solo el de recreación, sino también el turismo de investigación, el turismo educativo, el turismo científico, y bueno, esto hace convertirlo en un sitio importante para el turismo de sol y playa, ¿sí? Con temperaturas cálidas y normalmente que es muy visitado en el verano. Entonces, este es uno de los espacios más importantes. Cuando veamos Oceanía, hay otra zona de corales, esa es la más importante, la famosa barrera de coral en Australia, la más extensa del mundo, y veremos cómo también pues, pone en valor este ejercicio de la diversidad natural o la diversidad en biodiversidad, ¿sí? Y de esta manera reconocerlo. En Asia también está presente esta cuestión, específicamente en Indonesia, ¿sí? Voy con el siguiente. Me faltaría agregar este escenario o esta perspectiva que ustedes pueden observar en esta diapositiva. Seguramente les recordarán algunas películas, inclusive, no me acuerdo cuál fue, pero recuerdo haber visto una película, no sé si fue la de Toy Story, y justamente antes de la película, normalmente en el cine, ustedes recordarán que hay algunos cortos, ¿sí? Cortos cinematográficos, y recuerdo mucho haber visto uno sobre esta zona, donde inclusive las rocas que ven ahí, pues hablaban, ¿no? No recuerdo cuál es el nombre de este pequeño corto, igual animado, ¿no?
pero me recordó mucho y cuando ya pues seguía investigando y hablando de Asia, lo pude observar. Estas islas de Raja Ampat, ¿sí? Es un archipiélago, está ubicado en la zona de Indonesia y es famoso, o prácticamente varias de las islas son famosas, específicamente por la característica de las rocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no son algo común, ¿no? Tienen prácticamente estas formas redondas, ¿sí? Además de la biodiversidad que se puede generar o que está desarrollada alrededor. Actualmente es un parque marino protegido, ¿sí? Y pues genera la atracción para muchos turistas que están encantados con la naturaleza por la biodiversidad que decíamos hace un ratito. Vamos a encontrar tiburones, tortugas y sobre todo pues esta expresión con la orografía que encontramos ahí. Fíjense la curiosidad, ¿no? Prácticamente son círculos, ¿sí? En algunos a lo mejor más puntiagudos, pero es algo con lo que no estamos acostumbrados a lidiar en la zona del continente americano, que no vemos de manera muy recurrente, ¿no? Este archipiélago, pues, finalmente es un atractivo también importante de la zona del continente asiático. Vamos al siguiente. Vamos a ver algunos atractivos de Japón. Son muchos también de Japón y China. Posteriormente haré en la siguiente semana ya una presentación rescatando a estos países, como lo hicimos en Europa, rescatábamos a 3 países y dábamos ahí la explicación. Yo voy a rescatar China, Japón, la India también lo rescataré, sí, que serían como algunos de los más importantes, ¿no? Hablando ya de Japón como territorio, vamos a encontrar uno de los más bonitos, que es el Parque Nara, un territorio protegido y específicamente dedicado a los ciervos. Este espacio está construido, está desarrollado, bueno, no construido, está delimitado, está aprovechado principalmente para proteger a esta especie, ¿sí? De fauna, que serían los ciervos. Tiene alrededor de 1.200 ciervos en un proceso de semi-libertad. ¿A qué me refiero con esto? Es un territorio delimitado, es un territorio sumamente amplio donde ellos están en una vida libre, pero tiene ciertos límites hasta donde ellos pueden moverse. ¿Para qué? Con la intención de proteger esta especie, ¿sí? Gran parte de este atractivo turístico pues se concentra en el cuidado y la conservación de esta especie, aunque también pues vamos a hablar de pues vamos a hablar de fauna, perdón, de flora alrededor de este sitio, ¿sí? Y pues finalmente serían principalmente árboles, ciervos, lo que vincula o lo que genera este atractivo. Y algo todavía más interesante es, gracias al clima gélido, pues esta especie puede mantenerse. Si se dan cuenta ahí, esta cuestión del espacio y la fotografía del territorio sumamente nevado, pues hace también un atractivo muy particular, ¿no? Y acuérdense que los ciervos, los renos, los venados, en muchas ocasiones están ligados a esta época navideña, ¿no? Son parte inclusive de los adornos que habitualmente nosotros utilizamos en esas fechas en nuestros domicilios. Voy con este. No recuerdo si fue Andy, alguien había hablado ya sobre pues estas flores o estos árboles que son normalmente muy tradicionales en el continente asiático y que se convierten en uno de los atractivos importantes. Aquí hay uno que a mí particularmente me agrada mucho, es el famoso Camino del Filósofo. Este Camino del Filósofo, sí, es un paseo, está en la ciudad de Kioto, tiene una extensión por ahí de unos 2 kilómetros, está justamente al lado de un canal, sí, y es muy atractivo por la vegetación que está alrededor. Los cerezos, algo clásico, vamos a tener algunos templos, algunos santuarios y algunas construcciones muy características de esta zona del continente. Veíamos, ya explicamos un poquito cuando hablamos de la ciudad de Beijing, cuando hablábamos de la ciudad de Corea, de las características constructivas. Y además, en este Paseo del Filósofo o el Camino del Filósofo, que decíamos tiene una extensión por ahí 2 kilómetros, vamos a encontrar ahora también ya muchas tiendas dedicadas a la venta de recuerdos, artesanías, dulces y que completan
pues este ejercicio del visitante, ¿sí? Recibe el nombre en relación o basado a Kitaro Nishida, ¿sí? Un profesor de filosofía del siglo XIX. Este filósofo, perdón, ¿qué es lo que hacía? Normalmente recorría este camino con la intención de inspirarse y meditar, ¿sí? Por eso recibe el nombre del camino del filósofo, ¿sí? Es bien interesante entonces este ejercicio y lo que hace la gente actualmente es pasear por él, conocerlo, también pues aprovechar para meditar, estar en contacto con pues esta parte natural que existe alrededor, el agua, la flora, y de esta manera pues disfrutar de un escenario correcto. Ahora decíamos pues también más orientado ya al turismo, con todas las facilidades que podemos encontrar cerca, ¿sí? No hay una época específica para poder visitarlo, es un atractivo que está vigente durante todo el año, ¿sí? Y debido a la cuestión temporal, uno de los momentos que es más visitados o el periodo más recurrente por las personas es por ahí en el mes de abril, ¿no? Entonces es uno de los sitios también más importantes, más interesantes, donde pues la gente tiene este contacto con la naturaleza, contacto también con la arquitectura y ahora pues bueno, ya con la parte turística, contacto también con algunas expresiones de la misma cultura, ¿sí? Que sería artesanías, gastronomía y toda esta cuestión. El siguiente es el castillo Himeji, ¿sí? En Japón, ¿sí? Este es famoso porque, bueno, data de la Edad Media, es una de las estructuras más antiguas, ha sido utilizado constantemente para algunas películas, ¿sí? Porque ustedes recordarán que el cine hollywoodense se ha apoyado muchísimo también en la cultura asiática para poder desarrollar un estilo o un tipo de cine, este cine vinculado con los samuráis, vinculado pues, con los monjes y toda esta cuestión, es sumamente común poder encontrarlo en Hollywood, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, este espacio, específicamente Castillo y Meiji, utilizado en muchas ocasiones para películas, algunas series también de televisión, y lo que hace atractivo este sitio es la ubicación. Si se dan cuenta, está prácticamente sobre la cima de una colina y esto da pues un ejercicio sumamente atractivo. Es un castillo. De los castillos que ya hemos hablado y que vimos hace algunas sesiones, específicamente en el continente europeo, recordamos los castillos principalmente ingleses o del Reino Unido, ¿sí? La construcción o la delimitación arquitectónica es totalmente distinta a lo que encontramos en esta zona del continente asiático, pero que hace también un atractivo importante para las personas, ¿sí? Creo que vamos viendo que la riqueza que existe en el continente asiático es vasta, que a veces no es pues tan difundida como lo que sucede con Europa, pero que llama sumamente la atención para el visitante. Y por eso también entendemos que en el orden que nos da OMT, primero está Europa, segundo está Asia, y ya en tercer lugar vendría el continente americano, ¿no? Repito, es una cultura, específicamente la asiática, que mucha gente admira, ¿no? Y que por eso genera esta intención, este desplazamiento de viaje. Con este vamos a terminar, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar en la sesión de hoy. Este sería el atractivo correspondiente o llamado las cuevas de Ajanta. Están ubicados en la India, ¿sí? Es uno de los sitios más atractivos porque es un santuario, es un lugar sagrado, está conservado gran parte de la forma original que tenía, ¿sí? Se construyó hace más de 2000 años. ¿Qué pasó? Se piensa que un grupo de monjes construyeron este territorio, ¿sí? Tal cual, el acceso es complicado. ¿Por qué? Pues se construyó en una cueva y lo que se buscaba era tener esta privacidad, inclusive que fuera un lugar que prácticamente la gente no pudiera encontrar, ¿sí? Y de esta manera, pues se convierte en uno de los atractivos turísticos. Es un complejo subterráneo, ¿sí?
Se habla que tiene por ahí de unas 30 cuevas, algunas de ellas todavía se están descubriendo, ¿sí? Y decíamos, pues la intención era estar prácticamente separados o en privacidad, por eso se construyeron de forma subterránea, siendo estas cuevas la opción para poder disfrutar, prestar o vincularse con la religión. Esta situación pues lo ha puesto en un ejercicio importante, es denominado también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y además tiene algunas pinturas de tipo rupestre gracias a la cultura o a la religión budista, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes pues es la forma o la complejidad de tallar estas figuras dentro de estas cuevas y que finalmente pues hace sumamente importante para los visitantes este atractivo turístico, ¿no? Repito, vinculado con la religión budista, ¿sí? Era un santuario, este santuario o este espacio construido por los monjes, actualmente abierto para los visitantes y bueno, también para la gente que profesa la religión budista, ¿sí? Repito, es muy importante y muy interesante todo lo que nos presenta el continente asiático, cosas que a lo mejor decíamos no son tan comunes para nuestra forma de vida o no son tan comunes inclusive para nuestra cultura como mexicanos, ¿sí? Inclusive como americanos, pero que finalmente sí representa un punto muy atractivo para el turismo a nivel internacional. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Continuaremos en la sesión de la próxima semana revisando los atractivos y les decía, nos meteremos a 3 países, específicamente Japón, China y la India, para poder ir dándole forma ya completa a nuestro análisis del continente asiático, ¿sí? Les voy a dejar una tarea. La tarea va a ser la siguiente, la voy a subir en Classroom como es costumbre y les voy a pedir que me ayuden a investigar cuáles son los edificios o las torres o rascacielos más altos del mundo, por favor. Que ahí me investiguen el nombre, la altitud y también en qué país y en qué continente se ubica. ¿Sale? Y si pueden colocar ahí una imagen, he visto en esta investigación que también he hecho, cómo colocan ahí una figurita, normalmente es un dibujito, para que lo podamos ahí verificar, ¿no? Entonces, repito, la tarea es investigar cuáles son las torres, rascacielos más altos del mundo, colocando el nombre de este edificio, colocando la altura, colocando el país y colocando el continente donde se ubica. En un segundito, terminando la clase, lo coloco en Classroom y hay que tenerlo listo para la próxima semana como tarea, ¿sí? Muy bien. Si tuvieran alguna duda, es justamente momento para hacerlo mientras voy abriendo nuestro archivo para pasar lista. Entonces, dudas, comentarios, si alguien quiere hacerlo, estamos justamente en el momento. ¿Alguna duda, algún comentario? Chicos, chicas. Sí, profe, ¿va a ser en Word o en PowerPoint? En Word, por favor, nada más necesito la lista y ya con la información y esta imagen alusiva, ¿sale? Sí, Bien, profe. voy a pasar lista. Kevin, Presente, profesor. ya volviste, qué bueno. Sí, Ok. profesor. Después de Kevin está Erika, Presente, profe. gracias. Andy, Presente, profe. gracias Andy. Sandra, Presente. gracias. Liliana Alejandra, ¿no está? Bien. Después de Liliana está Anaís Itzel, Presente, profe. gracias. Daniela, Yatsiri, Presente. gracias. Marta, Presente. gracias. Diana, Presente. Keila, Presente. Dulce María, Alma Presente. Fernanda, gracias Dulce. Arturo, Presente. Presente. gracias. Rubí Gisela, Presente.
Gracias. Víctor Hugo. Presente. Miriam. Miriam está justificada, ¿verdad? Dianetsi. Presente, profe. Gracias. Mónica Adriana. Presente, profe. Gracias. Jessica. Presente. Dulce Denise. Presente. Axel Giovanni. Presente, profe. Víctor Manuel. Presente. Diana Laura. Presente. Juana Iris. Presente. Perfecto, chicos. Pues muchas gracias. Nos encontramos el día de mañana para nuestra evaluación, ¿sí? Y hay que seguir estudiando para pues lo que resta de la semana. Mucho éxito en sus evaluaciones. Nos encontramos mañana temprano, primero para hotelería y posteriormente para la evaluación. Cuídense mucho. Sí, Alma, ya te registré, ¿sí? Cuídense mucho y nos encontramos el día de mañana. Buen día a todos. Gracias, profe. Cuídense. Hasta luego, profe. Igualmente. Hasta luego. Profe.